Bueno, como siempre ustedes saben, recordamos algunos hechos que han quedado para la historia, en este caso en el mes de junio. Vamos a comenzar precisamente con lo que ocurría en 1982, el 8 de junio. Tiene que ver esta fecha, es muy importante, fue uno de los últimos combates que se hizo en una de las pequeñas islas del archipiélago de las Islas Malvinas, allí en un duro enfrentamiento de los soldados argentinos. Esto ocurría el 8 de junio de 1982. Otro de los hechos también que han marcado más reciente, pero que tienen que ver con la democracia, el 12 de junio de 1989. Esa fecha marca para la historia el anuncio que hizo el presidente Raúl Alfonsín, donde anunciaba que más allá de todo el esfuerzo que se había realizado para mejorar la economía en la Argentina y viendo los últimos sucesos y hechos, anunciaba al país que iba a renunciar a su cargo, que iba a anticipar la entrega del mando de la República Argentina a quien había ganado allí hacía muy pocos días las elecciones, Carlos Saúl Menem. Y el 2 de junio de 1997, un poco más actual, pero que tuvo mucho que ver en la discusión en la población cordobesa, que tenía que ver con esa decisión que se estaba tomando en el Colegio Nacional de Montserrat. La posibilidad, no solo en Montserrat, pero sí era un tema que se discutió y muchísimo, la presencia, la posibilidad, la apertura de que el Montserrat no solo fuera un establecimiento educativo para hombres, sino también que pudiesen incorporarse las mujeres con algunas resistencias, ¿no? Lo que se llamó la marcha de la mordaza, que resistían al ingreso de las mujeres, que por suerte eso ya quedó en la historia y hace muchísimos años que ya el Montserrat es mixto. Bajo el lema El Montserrat no se rinde y con la consigna de llegar la boca tapada porque dicen que no han sido escuchados, nuevamente el Montserrat hoy marchó por las calles céntricas para protestar. Se conocieron nuevas expresiones de ex-monserratenses que volvieron a poner en tela de juicio las intenciones ideológicas de algunos sectores de ese colegio. Porque atrás de ese espíritu monserratente que existe, y yo lo he vivido, y que realmente se insufla uno de un espíritu amplio y democrático, se esconde también, como decía recién, ciertos resortes autoritarios donde se quiere mantener una tradición. Que le den la oportunidad de estudiar en un Montserrat a las chicas, pero hecho para chicas. Este Montserrat está hecho para varones. Bueno, por suerte ese hecho quedó en la historia de hace años ya. Incluso son las mejores alumnas, son las mujeres. El mejor promedio fue el de una mujer. Claro, claro, así es. Bueno, Gustavo, qué impresionante, ¿no? Esos recuerdos de ese viaje que sin duda fue un hecho realmente histórico, no solamente porque el hombre llegó a la luna, sino también, como vos decías recién, tantos periodistas. Vos fuiste designado por Coro, por Canal 10, allí estuvimos con esas imágenes y que de alguna manera también fue un hecho histórico que te puso no solamente como testigo, sino como protagonista de este hecho histórico. Sí, lo que pasa es que, en definitiva, eso fue como una revolución francesa, es decir, se cambió de época. Claro. Entramos en la era espacial, es decir, en la era espacial ya se había entrado, pero a partir de allí se dio cuenta que no era simplemente un experimento para ver si efectivamente funcionaban los satélites o no. Fue una de las epopeyas comparables, qué sé yo, a las grandes conquistas de la antigüedad, Sí, a la sí. construcción de la gran muralla china. Es decir, Bueno, pero toda la década del 60 fue impresionante, Sí, de lo cultural con los Beatles, el todo, Mayo francés. Los Beatles comenzaron a salir desde el 66, estaba cambiando la libertad sexual en el mundo. Es decir, el tema de los hippies y todo eso, claro. Unos cambios sensacionales. Bueno, y otro de los cambios sensacionales también fue en lo científico y en lo médico, es decir, más allá de todas estas incursiones, incluso de Favaloro con el tema del bypass y de los trasplantes del corazón que hablábamos hace un rato que vos habías hecho una nota, también vemos que en Córdoba, en el Hospital Córdoba, se hizo ese trasplante del riñón donde también tuviste allí. ¿Lo quieres ver? Tantas cosas me llevas a la memoria. Ahora te lo mostramos y vas a ver, porque además es un protagonista, era director del Hospital Córdoba, pero después fue intendente, incluso interventor en la provincia de Córdoba. Estoy hablando del doctor Pelanda. Exacto. Se encuentra en este momento en el Hospital Córdoba.
Aquí, el día sábado por la noche, comenzó la tercera operación de trasplante de riñón que se realiza en Córdoba. Nos encontramos junto al director de nosocomio, el doctor Rubén Pelanda, haciendo requerirle los datos relativos a esta operación. Se nos ha anticipado que en nombre de la paciente, como así también en nombre de la donante, no van a ser dados a conocer por pedidos expresos de los familiares del entorno. Doctor Pelanda, ¿cuándo comenzó a realizarse la operación? El sábado 28 de junio a las 21 horas aproximadamente. Abre un interesante campo de progreso científico y pensamos que puede prestar a la comunidad un servicio muy sensible y definido, resolviendo estos problemas en los cuales no hay otra alternativa que la cirugía o la pérdida de la vida de una paciente. Doctor Pelanda, Crónica 10 le agradece su atención. Muchas gracias, señor periodista. Y Pelanda le entregó el mando a Angelos. Claro. Primero había estado en la municipalidad como intendente, Claro, había estado como y en el intendente. último tramo... Era una persona muy abierta. ¿Te imaginas que hubo que poner a gente diferente en Córdoba después de la presencia nefasta de la Cabane? Claro. Aquí, y Uriburu, José Camilo Uriburu, toda esa gente. Y después vino el Comodoro Huerta, un hombre de la aeronáutica, un tipo muy abierto, no parecía militar. Mira vos. Y- Bueno, Pelanda en ese entonces, en ese momento de la nota, era el director del Hospital Córdoba, Claro. que hacía un convenio con todas las universidades de medicina. De hecho, hasta el día de hoy la Universidad Nacional de Córdoba es un hospital de escuela como el Clínica, pero es un hospital provincial. Y también había convenio entre la Católica y otras universidades del interior. Es decir, se trabajó mucho, porque si vos te fijas, eso fue en el 69, ya se hablaba de un trasplante de riñón, se había hecho ese fin de semana, lo que significa la infraestructura que tenía por entonces el Hospital Córdoba, ¿no? No, seguro que ha sido así. Y afortunadamente lo han recuperado mucho el hospital. Está realmente muy bien recuperado. Estuve no hace mucho en el Hospital Córdoba. Es decir, para ser un hospital público está a lo que en un momento fue que se había venido abajo. Lo han recuperado muchísimo. Bueno, sin duda que en esto no podemos hacer todas las notas que hiciste, pero quisimos acercarte hasta acá en estos 60 años. Sé que formás parte, te iniciaste en esta casa. ¿Había empezado también en la radio vos? Claro, ¿En Radio Universidad o...? Yo empecé en Radio Universidad en 1957. 57, mira vos, el año que yo nací. El año 1957. Tiene 16 años de edad. Mira vos. Entré como cadete. Ah, Entré como cadete. en el viejo Pasaje Muñoz, El allá viejo arriba en el Pasaje primer Muñoz. piso, claro. Y con el recién constituido, así que pasaba. Había que trabajar y en aquel entonces, bueno, buscando el trabajo, digamos, ahí estaba recién constituido el servicio informativo, Claro. que estaba Sergio Iberruela. Sergio Iberruela Sí, era el claro. jefe. Que en aquel entonces para mí era un hombre, te imaginas. Él tenía 27 años, me llevaba 11 años Sergio Claro. a mí. Y estaban personajes señeros de Córdoba, como Efraín Ubishov, Sí, como sí. don René Ávila, que eran Claro. plumas, es decir, eran plumas de una calidad increíble, la forma en que escribían. Bueno, vos sabés que yo tuve la suerte, además, de compartir en la calle con vos en la década del 80 en adelante, Sí. como cronista, pero siempre me acuerdo de una que me quedó clarísima y que me enseñaste. Mi jefe era Juan Carlos Vaca y me manda a Almafuerte, a Río Tercero concretamente, ahí a la Tano, no sé qué iba a ver ahí. Juan Carlos Vaca era cadete nuestro En cuando esa entró. época. Cuando entró, Ah, le decíamos mirá. Vaquita. Bueno, y entonces era justo el problema de entre Alfonsín y Angelos por el tema, por un lado de la onda y de la Zanela en Cruz del Eje. Exacto. Él había decidido otra cosa, Alfonsín, así que se suponía que Angelos estaba muy enojado. Entonces me mandan a hacer allá, a Río Tercero, esa pregunta. Llega Angelos en el auto, un R18 me acuerdo, y yo como era el más chico, ustedes me dicen, vos me dijiste, no, arranca vos, pibe, arranca vos, me dijiste, ¿no? Claro, yo como me mandó a hacer eso, la primera pregunta que le tiré fue esa. Se puso loco Angelos y nos cortó, no quiso hablar más. Vos me agarraste un costado y me dijiste, escuchame,
Esa es la última pregunta que tenés que hacer. Tenía que Primero tenés que primero. ablandarlo, hablarle de otras cosas y al final, esa es la última. Porque si no nos quedamos sin reportaje, ahora nos vamos a tener que comer todo el acto para ver si habla al final. Así mirá vos los recuerdos que tengo contigo. En la Y bueno, casa. son las cosas, a mí también me enseñaron, los maestros me enseñaron muchísimas cosas, es decir, que uno nunca las sabe a todas. No, por supuesto. Como en ningún aspecto de la vida. Y como todo también se aprende cometiendo errores. Pero por supuesto que tiene que ser así. ¿Sabes cuál fue la última gran lección que tuve de periodismo? ¿Cuál? ¿Cuándo? Había sido el atentado de las Torres. Sí. Yo, por supuesto, ya estaba el 11 Grupo de Clarín, septiembre de 2001. ya estaba el Grupo Clarín en Canal 12, y quien lo había montado todo eso es Marcelo Molina, que después fue gerente de TN, un tipo joven, bastante más joven que yo. Y entonces él ya no estaba, se había ido, y tuvimos una comunicación, y entonces a él lo había sorprendido, lo que había ocurrido en Nueva York lo había sorprendido en España, le estaba haciendo un viaje en España. Entonces hablamos, él había venido a Córdoba, le digo, te fuiste justo cuando tuve este asunto, le digo, yo me la tuve que aguantar, le digo, me la tuve que aguantar de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, al aire, con todo este asunto. Y me dice, pero ¿cuándo ibas a tener una imagen como esa? Claro, protagonista central porque fue un hecho Molina también. respiraba periodismo, Claro. respiraba televisión. Sí, sí, sí. Es decir, no dormía. Hubo una oportunidad cuando estaba Fernando de la Rúa, 2:30 de la mañana. Che, dice, ¿has visto lo que...? Por teléfono, ¿has visto lo que acaba de decir de la Rúa? Le digo, Marcelo, Estoy descansando. el noticiero lo tenemos mañana. Claro. Gustavo, muchísimas gracias No, al por contrario. haber compartido con nosotros tu tiempo, llegar acá y recordar algunas de las cosas, son muchísimas. Sin duda los recuerdos que tenemos aquí tuyos en el archivo de Canal 10, pero quisimos estar en esto de los 60 años del canal. Lo que pasa es que recordarte. Canal 10 ha sido cuna de periodistas. Claro. Cuna de periodistas. Mirá, Fabiana del Prá, Lalo Freire, Cuadrado. Jorge. Toda Sí, esa sí, gente sí. nacieron Que acá. han pasado por acá y en otros canales como Gerardo López. Todo. Es decir, Todo. muchísimo. Casi un canal de escuela donde he ido compartiendo saberes y que después, Efectivamente. por suerte también, dispersando el periodismo en todo el ámbito de la ciudad de Córdoba, ¿no? Efectivamente. Bueno, no termina el programa, pero yo sí te agradezco, porque después viene una pregunta que te voy a hacer al final de todo, pero gracias por habernos dado tu tiempo, por recordar estos hechos que fueron sin precedente y decirte hasta pronto. Muy bien, muchas gracias. Vamos a la pausa. ¿Cuál es el nombre del módulo lunar de la misión Apolo 11, Eagle, Intrepid o Antares? Ya regresamos.